Egunon guztiei eta eskerrik asko etortzegatik lehenik eta behin. Nire ondoan gaur bi pertsona ditugu emakumeak mugimenduan proiektu hau aurkezteko eta gauza orokorretatik xehetasun guztietara behar duzuten informazioa emateko. Alde batetikan Dani Sampaio, director de ADD Lotzen, pionero en el mundo del parkour en España, dedicado desde hace 15 años precisamente a generar este tipo de eventos y a fomentar el parkour entre hombres y mujeres en todo el territorio. Y por otra parte, Gemma González, directora de Lady Red Management y coordinadora del evento. Brevemente os voy a explicar más que en qué consiste, por qué y para qué apostamos por traccionar el evento y por ubicarlo en la ciudad de San Sebastián el próximo 14 y 15 de julio. Muchas veces decimos que a ciertas edades, sobre todo en la edad adolescente, existe un abandono de las niñas a la actividad física, abandonan el deporte convencional, se dedican a otro tipo de modalidades deportivas, de disciplinas artísticas, o simplemente se detecta un abandono total. Esto tiene que ver muchas veces, puede influir múltiples factores, pero tiene que ver también con otros intereses a los que quizá desde las instituciones y desde las entidades no estamos siendo capaces de dar respuesta. Y una de las actividades que está cogiendo cierto peso entre las edades más jóvenes de las chavalas en todo el mundo es precisamente disciplinas como esta, el parkour. Veíamos interesante traccionar o traer un evento exclusivamente femenino porque son espacios para empoderar a las niñas, a las chicas y para crear referentes. Si vemos 50 mujeres y grandes atletas practicando parkour en las calles de la ciudad de San Sebastián, cualquier niña que pase por ahí se va a plantear, yo también puedo hacerlo. Y este es el objetivo del programa, darle visibilidad al deporte femenino. Lo venimos haciendo desde diferentes instancias y desde diferentes modalidades deportivas y traccionando un montón de eventos nacionales e internacionales, pero nos quedaba un hueco, una vacante a la hora de dar respuesta a esas mujeres que quizá no se identifican, o esas niñas que no se identifican con el deporte más convencional y que sin embargo sí les gustan este tipo de modalidades deportivas que tienen más que ver con el control del cuerpo, con el movimiento y con los retos personales. El primer día va a ser un evento exclusivamente femenino, es el primer evento que se celebra de estas características en el País Vasco y Dani se aventuraba a decir que también en España. Y el segundo día van a ser talleres o actividades mixtas. ¿Por qué el formato se celebra de esta manera? Porque la idea o la opinión de quienes conocen bien el parkour y los diferentes movimientos alrededor del mundo que se están dinamizando en torno al empoderamiento de las niñas y de las mujeres, comparten la idea de que generar espacios de exclusividad donde ellas se reconocen, se empoderan y generan una energía colectiva, les ayuda después o beneficia a la hora de mezclarse con los chicos al día siguiente. Creo que estas son las ideas generales. Solamente felicitarle a Dani por la iniciativa y a Gemma. Agradecerles que hayan contado con nosotros y con nosotras para poder traer este evento a San Sebastián, porque, entre otras cosas, además de ayudarnos a cumplir con esos retos de fomentar el deporte femenino y de poder ofrecer diferentes alternativas a las niñas y a las chicas que quieren moverse, nos hace especial ilusión ver las calles de la ciudad de San Sebastián con chavalas que utilizan la calle, que ocupan el espacio para dar visibilidad a una disciplina deportiva y para dar visibilidad a las mujeres en el deporte. Y sin más, para que os cuente los detalles del evento en sí mismo, le paso la palabra a Dani. Vale. Nada, simplemente ella nos agradece a nosotros agradecemos a Diputación que nos ayude a hacerlo, pero en realidad sin su aportación sería imposible ya no solo hacerlo tal cual lo vamos a hacer, sino hacerlo de forma accesible y gratuito para todas las personas que quieran participar en ello, que creemos que es muy importante y que puede animar un poquito o hacerlo más accesible por lo menos. Entonces, una vez dicho eso, Goizane lo ha explicado bastante bien cuál es nuestra idea, por qué lo hacemos así. Entonces, la primera jornada, que sería el viernes, es cuando vienen las instructoras de fuera, que para ello, primero contar eso, que cuando
diseñamos el evento, lo primero que nos dimos cuenta es que nosotros somos hombres. Siendo hombres es muy extraño que queramos hacer algo para mujeres, entonces nos pusimos en contacto con una mujer que sí que tenía experiencia en esto y para eso hemos invitado al colectivo Split Concrete de Londres para que nos ayudase en la dirección del evento y a cómo manejarlo y cómo idearlo. Entonces contamos con 2 instructoras de ese colectivo que vienen desde Londres, Kasturi Torquia y Georgia Munro. También tenemos a Diana Bruno, que viene desde Milán, de ADD Academy, una mujer adulta, con mucha experiencia, con mucho entrenamiento y que da otro punto de vista al entrenamiento y otra imagen en realidad, ya no de una mujer joven que hace, sino de una mujer adulta, madura, que es capaz de entrenar y de transmitir esa vitalidad también a las más jóvenes. Traemos Chloe Fillon, que es de Canadá, también una mujer muy experimentada, con muchos años entrenando, y luego además tenemos el bonus que para todo esto vamos a traer a una de las personas que inició todo este movimiento en Francia, que es Jan Nautra del grupo Yamakasi, y que nos va a ayudar con todo y va a transmitir lo que es el espíritu original de la disciplina y cómo lo he entendido en ellos desde el principio. Entonces, con todo eso, lo que vamos a hacer primero es enseñarles Donosti, que vean las localizaciones en las que entrenamos aquí, en las que vamos a preparar los distintos talleres y que puedan prepararlos in situ y empezar a conocer un poco la ciudad. Y ya el segundo día es lo que ha dicho Oisane, una jornada exclusivamente feminista en la que no solo vamos a hacer talleres de parkour, en los que se dan con las distintas instructoras, que cada una aportará su enfoque. Por ejemplo, uno de los talleres, el llevado por Kasturi Torquia, tendrá un enfoque más psicológico, no sea simplemente un entrenamiento físico, sino algo más psicológico, como entender el parkour desde un prisma más mental, la gestión del riesgo, el enfrentarse a los miedos, el empoderamiento no solo del espacio, sino de una misma para afrontar las dificultades. Después, el otro taller pues tendrá con Diana Bruno y Chloe Fillon cada en un entrenamiento más técnico, más físico, sí, más enfocado a la práctica física mismamente dicha. Y bueno, después aparte de eso haremos un taller de defensa personal orientado desde el parkour, o sea, orientado al parkour también, es decir, mezclando ambas actividades y entendiendo un poquito también cómo usar esto pues para sentir algo más de confianza, un poquito más de fuerza, un poquito más de empoderamiento en sí mismas. Y luego además el sábado va a ser muy cansado. Vamos a hacer un tour nocturno por Donosti en el que pretendemos recorrer los distintos puntos negros de la ciudad, para lo que hemos hablado con Emakundi y nos ha ayudado a hacer una guía de esto, y pretendemos viajar o dar un recorrido por estos puntos negros empoderándose ellas del espacio, es decir, puntos en los que no está aconsejado que vayan mujeres caminando de noche. Lo que vamos a hacer es que ellas se empoderen de ese espacio de forma colectiva. Y una vez ya con todo eso, el domingo lo que vamos a hacer es un entrenamiento que estará dirigido principalmente por Jan Nautra y por Kasturi Torquia, en el que toda la confianza y todo lo que hayan aprendido y el grupo que hayan hecho en la primera jornada se pueda fundir con una práctica más general, con más gente que va a venir exclusivamente para el evento de fuera para participar en este entrenamiento mixto y crear así una especie de confluencia y que no sea algo exclusivo sino inclusivo. Y más o menos por ahí se maneja el evento. Y lo que pretendemos es eso, es darle voz a la disciplina, darle voz a las mujeres, ya que es algo muy minoritario en el parkour, y ya no solo de chicas, sino ya hablando de mujeres en realidad. Es decir, cuando son niñas no hay tanto problema que participen en un evento mixto con demás niños y demás, pero sí que hemos visto eso, que cuando empezamos a avanzar en la edad prácticamente es casi nula su participación, y nos hemos encontrado muchas veces con que en talleres que hemos preparado ha venido gente adulta que no se ha visto ubicada, no se ha visto representada por el grueso de la participación masculina o de chavales en una edad adolescente, y por lo tanto creímos que sí que era necesario hacer algo de estas características para invitarlas a participar, para que tuviesen su propio espacio y para conocer la disciplina de una forma pues menos adolescente, menos agresiva, más concienciada y más enfocada a lo que es la actividad física, la salud y la empoderación de sí mismo. Y no sé si queréis preguntar algo. ¿Hemos pasado el vídeo? Sí. El vídeo. Sí, estamos preparando un tercer taller para el sábado, pero todavía no está cerrado. Porque al final traer al Jan Nautra, al Yamakasi, al francés, quería involucrarse aún más en el evento y no solo participar en la segunda jornada, sino ofrecer también su visión exclusivo para las mujeres y ayudarlas en un entrenamiento más el sábado. Ya os digo, el sábado va a ser muy cansado. ¿Vamos a pasar el vídeo? Sí, el vídeo que vamos a poner es el evento en el que nos hemos inspirado, que es el que preparó Split Concrete en Londres, el Slam du Movement,
y es más o menos lo que nos hemos inspirado, las personas que nos han ayudado, y bueno, para que veáis lo que es el espectro de lo que es tener mujeres entrenando y cómo se aleja eso de la visión o el estereotipo que se tiene cuando se habla de parkour desde fuera. Said goodbye, that's what you told me once. So many times we've made our peace, but this is love, I'll never give you up. I know you'll always come home to me. Like a river, always running, I keep losing you. Like a fire, always burning, I'll be here for you. If you're ready, heart is open, I'll be waiting. Come find me. If you're searching for forever, I'll be waiting. Come find me. I see you here in the darkness, blinding light, right where your heart is. If you're ready, heart is open, I'll be waiting. Come find me. Lost our way, that's what you told me. Lost, but tears they come and go. This is us, I'll never get enough. It's taken losing you to know. If you're ready, heart is open, I'll be waiting. Come find me. If you're searching for forever, I'll be waiting. Come find me. I see you here in the darkness, blinding light, right where your heart is. If you're ready, heart is open, I'll be waiting. Come find me. Come find me. Come find me. Come to me and never leave now. Come to me and never leave now. I see you in the darkness, blinding light, right where your heart is. If you're ready, heart is open, I'll be waiting. Come find me. Come find me. If you're ready, heart is open, I'll be waiting. Come find me. If you're ready, heart is open, I'll be waiting. Come find me. Bueno, no me digáis que no dan ganas de participar. Yo me lo voy a pensar. Bueno, alduntzea estereotipoak hautsi, espazioak okupatu, beldur barik, konfiantza irabazi, adin guztietako neska eta emakumeentzako aukera paregabea uztailak 13, 14 eta 15 Donostian izango den ekitaldi honetan parte hartzeko nahi duenak emakumeakmugimenduan.com web orrian apuntatzeko aukera dauka. Y animar a todas a participar en esta experiencia, no solo para fomentar el movimiento del cuerpo, la ocupación de los espacios, un proceso de empoderamiento, de toma de confianza, sino que bueno, todo apunta a que va a ser una experiencia única que esperemos que el año que viene podamos repetir. Las que quieran, emakumeakmugimenduan.com, la página web, se pueden apuntar y bueno, hagamos de esto una gran oportunidad y una gran fiesta del deporte femenino en Donosti. No sé si tenéis alguna pregunta para Dani, para Gemma. Y Esker.